enhorabuena porque acabamos, no, porque ayer se bautizó una de las que frecuentan estas sesiones, hoy no está, pero se bautizó ayer, o sea que con 30 añitos es un motivo de gran alegría, ¿no? Precisamente, además para el tema de hoy, que es un tema muy apropiado, pues vamos, no se ha convertido por las sesiones, ¿no? Ya llevamos tiempo preparándola, pero bueno, es verdad que ha asistido a las sesiones y nos alegramos, ¿no? Por este motivo. Bueno, entonces, algunas personas decían, bueno, hablará usted de Dios en algún momento, ¿no? O sea, como si yo estuviera obligado a hablar de Dios, ¿no? No sé por qué, se ha reflejado mi aspecto externo, entonces les parece que, bueno, suficientemente hablar del hombre es hablar de Dios, indudablemente. O sea, que no es un problema, hablamos de Dios y Dios, y no, es que Dios se ha hecho hombre. Por eso tiene tanta importancia el saber lo que es el hombre. Y por eso hemos dedicado, y este tema no es el último porque no tenga importancia, sino porque verdaderamente es lo que resume toda la vida del hombre, ¿no? Ahora veremos también que podemos pensar, claro que sí, ¿no? Esto es una cuestión de fe, la fe es un don que Dios otorga, pero también en el hombre está, como hemos venido viendo a lo largo de todas estas semanas, esa búsqueda de la insatisfacción permanente. O sea, si alguien tiene que preguntarse, a ver, ¿cómo sacamos el Dios del hombre? Es porque el hombre es un ser permanentemente insatisfecho. Entonces, claro que esa insatisfacción se le puede decir, bueno, es que esta vida no merece la pena vivirla, es que las circunstancias son muy feas, es que el mundo no está bien. Bueno, todo eso puede ser así, pero claro, hay que seguir profundizando. No vale quedarse simplemente en cómo está el mundo, sino que hay que seguir profundizando para ver si el mundo está así, porque la mayoría de los hombres están insatisfechos, y entonces como están insatisfechos han hecho un mundo de insatisfacción permanente o de una satisfacción que nunca satisface, ¿no? Donde toda satisfacción pues está en los placeres, o está en los ídolos, o está en el dinero, o está en el sexo, o está en el egoísmo personal, o está en el amor propio. O sea que muchas veces a lo mejor ya hemos tirado la toalla, ¿no? Incluso, no digo lo que estamos aquí porque seguimos perseverando, ¿no?, en el intento, pero a lo mejor el mundo, la propuesta moderna del hombre sin Dios, pues se ha quedado estéril, o sea, se ha quedado sin recursos y estamos ahora mismo sin oferta. Sin oferta, digamos, desde el punto de vista existencial, ¿no? O sea que, porque si decimos, hombre, la oferta es Dios, no, a mí no me hable de Dios, porque ya se sabe, ¿no? Dios es una especie de remedio fácil, de consuelo fácil, el hombre inventa a Dios porque lo necesita. Bueno, yo podría decir, bueno, si todo hombre inventa a Dios porque lo necesita, pues a lo mejor resulta que, y esa idea no nos lo han dicho, sino simplemente no nos hemos puesto de acuerdo, pues a lo mejor resulta que de esa necesidad a lo mejor se puede deducir la existencia de Dios. El caso es que nada más, hay que remitirse al mundo, tal como está el mundo, y darse cuenta que el mundo vive en una permanente insatisfacción, incomodidad, queja, lamento. O sea que todo el mundo se va quejando por la calle. Si escucháis las conversaciones, poneros a distancia para que no os peguen, pero si uno mete, sobre todo los trenes de cercanías, que la gente no tiene ningún pudor, no, es que mira, es que el otro día le dije, es que no hay derecho, porque es que esta persona, no, y además es que es giliportas, porque, bueno, pues eso, si uno pega el oído un poco, ¿no?, se pone unos cascos, pero en realidad no está funcionando el aparatito, se dará cuenta que todos son quejas. Todos son quejas. Y además yo le dije, y él me dijo, pero si Dios está querido, ¿no? Pero porque me va a poner a mí, pero vamos, pues tú lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es una permanente queja, ¿no? Pues uno llega a casa y se sigue quejando porque tiene alguien para quejarse, porque la queja es un lujo. Claro, una persona que está sola no se puede quejar. Se puede hablar con las paredes, pero no. O sea, que la queja es un lujo. Entonces, como uno tiene gente para quejarse, pero claro, es vivir en un permanente espíritu destructivo, ¿no? O sea, de queja, no constructivo, ¿no? No nos planteamos qué podemos hacer para hacer un mundo mejor, sino sencillamente este mundo, ¿no? Este mundo, el gobierno, la situación, las circunstancias, el sueldo, ¿no? Entonces, si uno ve a los políticos permanentemente de mal humor, abroncados, violentados, ¿no? O sea que, en fin. Bueno, entonces, por eso este último tema, Dios no es un tema como veremos ahora, pero es verdad que hay que trabajar al hombre, ¿no? El hombre, dice el Beato Pablo VI, el camino para llegar a Dios es el hombre.
El camino para amar a Dios es amar al hombre, el camino para servir a Dios es servir al hombre. Y esto es muy interesante, ¿no? O sea, que el otro día, y creo que no sé si lo conté, pero en la conferencia que di pues a 50 jóvenes profesionales, había gente no creyente, pero al final me dijeron que esas 4 o 5 personas, no había más, me dijeron que, bueno, que nunca habían oído hablar de esto, ¿no? Del hombre, de la importancia del hombre, ¿no? Que siempre habían tratado de meter a Dios con calzador y habían descubierto un panorama. No digo que con esto la cosa quede demostrada, porque Dios no se puede demostrar, pero es verdad que hay que apostar por el hombre, ¿no? Saber lo que es el hombre, la dignidad del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros nos planteamos el significado de la palabra Dios, ¿no? Vamos a empezar por ahí, pues cuando hablamos de la extrañeza del existir, uno se daba cuenta que toda su existencia era pura gratuidad, ¿no? O sea, que al final nadie se ha dado el ser a sí mismo y por tanto todo lo que tiene lo tiene recibido, ¿no? Además, se le añade que está como en otro sitio, ¿no? Uno está como esto permanentemente insatisfecho, por tanto, nada de lo que intenta o cuando pretende alcanzar algo lo alcanza, aquello no le deja satisfecho, ¿no? Incluso en las grandes aventuras del amor, pues también siempre uno queda como, ¿no? Más. Incluso el propio amor siempre demanda más, ¿no? Y uno parece que nunca acaba de, aunque tenga la persona adecuada, aunque siempre uno dice, sí, pero quiero más, ¿no? Claro, esto queda muy bonito, pero al final uno dice, hombre, ¿no tendré yo un momento de descanso? ¿No? Aquí cabría muy bien citar a San Agustín cuando dice esto, ¿no? Que nuestro corazón está inquieto y hasta que no encuentre en ti, Señor, no descanse en ti, no parará, ¿no? O sea que esta frase de Agustín, un hombre muy avezado en las experiencias antropológicas, pues se da cuenta que Agustín disfrutó durante 25 años absolutamente de todo, en un éxtasis permanente, en unas pasiones verdaderamente... Pero Agustín se da cuenta que aquello no tiene por dónde cogerlo y que pasará el tiempo y se encontrará hecho pues una pasa, ¿no? Pues una pasa porque todo habrá pasado por encima de él y entonces empieza a buscar la verdad. Ahí comienza todo el proceso de agustiniano, ¿no? Cuando hablamos de esta insatisfacción, dice Yvon, que es un francés, dice que la insatisfacción es una manifestación del hambre de Dios, ¿no? De alguna manera. O sea, porque ninguno de los alimentos terrenales proporcionan al hombre ese lleno, esa plenitud, ¿no? O sea que ni siquiera las vacaciones mejor realizadas, todas ellas pagadas por el Inserso o por algún organismo similar, ¿no? Que pagamos todos, pues no tengo la tarjeta de oro de la Renfe, me sale muy barato. Ya, la tarjeta de oro la pagamos todos, ¿no? Y uno la ha ido cotizando a lo largo del curso, ¿no? Al final de los años. Pero, bueno, pues si nada me satisface de este mundo, quizás si la gente tuviera tiempo para pensar, podría preguntarse, bueno, a lo mejor resulta que es que no soy de aquí, a lo mejor resulta que es que yo estoy hecho para otra cosa, ¿no? O sea que el hambre de Dios se esconde, y esto me parece que es llamativo y quizá a lo mejor novedoso para algunos, pues se esconde en las cosas, incluso en las de apariencia más ajenas a lo divino. O sea que, porque es como hay un libro de Víctor Frank que se titula La presencia ignorada de Dios, ¿no? O sea, es que Dios está presente en todo, ¿no? Esto es una realidad que, en fin, si alguien quiere, ¿no? Le molesta y le pica, pues que le pique, ¿no? Pero es verdad que Dios está en todo, ¿no? Dios no solamente está en un sitio concreto, sino que la presencia de Dios y se encuentra verdaderamente, pues, incluso en las cosas materiales, porque la materia tiene valor en cuanto que es signo del Espíritu. O sea, que la materia en sí no tiene valor, estas cosas tienen valor en la medida que nosotros se lo damos. Y se lo damos porque hay una intención, ¿no? O sea, que el coche, la casa, el alimento tiene un valor, ¿de acuerdo? Porque el espíritu, ¿no? Claro, un animal no valora, ¿no? No valora lo que tiene porque realmente no le da valor a nada, ¿no? Simplemente todo es igual para el animal, ¿no? Todo esto forma parte de un programa genético, ahora toca comer, ahora toca este árbol, ahora toca... y se acabó, ¿no? O sea, que realmente el animal dice, qué buen árbol es este, ¿no? Uno dice, oye, he ido por el Parque París y he encontrado una sombra estupenda. La sombra es siempre sombra, pero para él le parece que es estupenda, ¿por qué no? O sea que hay un proceso de reflexión y entonces
o de conocimiento o de interpretación, y dice, ahora el animal ve la sombra y le da igual, ¿no? Probablemente porque ni el sol le afecte, ¿no? Porque tiene una piel así de gorda y por tanto, pero en cualquier caso el perro irá jadeando y vamos, y efectivamente se meterá en la sombra porque tampoco es tonto, vamos, no es tonto ni listo, simplemente que el instinto le llevará, pero dice, uy, qué sombra más buena, incluso cuando se tumba la sombra ve que dice, no, esta rama, fíjate. O sea que nosotros, todo eso, si uno lo pensara, dice, bueno, pues las cosas tienen valor porque yo se las doy. Y no se las doy en cuanto a materia, porque materia con materia, ¿no? Si nosotros fuéramos un conglomerado de materia, si uno junta, en fin, pone un hígado justamente con un corazón, unos pulmones, lo junta y puede esperar, ¿no? Pero no puede decir abracadabra, porque allí no sale nada, ¿no? Eso tiene que estar animado justamente con un alma. Un alma que es distinta de la espiritual, es verdad, ¿no? Pero efectivamente para que todas esas cosas funcionen coordinadamente y puedan dar lugar a un animal, a un vegetal o a un hombre, necesita un alma, ¿no? Alma animal, alma vegetal. Después, en el hombre además, hay toda una serie de operaciones que le hacen distinto, ¿no? El hombre quiere, el hombre piensa, el hombre es libre, claro, eso no puede ser simplemente del conglomerado unido por un alma, ¿no? O sea, que por la forma, sino que debe ser algo distinto. Debe ser algo distinto. Así que, por eso concluye Thiebaud, en realidad dice, todo el mundo busca a Dios, ya que todo el mundo pide a la tierra lo que ésta no puede dar. Esto yo creo que es una especie como de bofetada, ¿no? Para cuando tanta gente, pues, bueno, pues sí, que cuando tú buscas la felicidad, sí. Buscas tranquilidad, paz interior, etcétera, etcétera, sí. ¿Lo has encontrado? No. Lo sigo buscando. Lo busco en el amor, lo busco en el dinero, lo busco en la droga, lo busco en el éxtasis, lo busco... O sea que lo que la gente busca o lo que buscamos, busca lo imposible. Nosotros buscamos lo imposible. Y de aquí nuestra insatisfacción. Buscamos lo imposible. Entonces, pero quizás en vez de imposible, a lo mejor tenemos como esa búsqueda de lo infinito, ¿no? Y como no somos seres, estamos hechos para lo infinito, pues a lo mejor resulta que por ahí podríamos entrar, ¿no? En fin, no sé si tenéis la experiencia, tampoco ahora quiero que entre en crisis ante las vacaciones, ¿no? Porque a lo mejor cogéis un cuchillo y... ¿no? Pero, en fin, parece como que el hombre se encuentra como lejos de su hogar, ¿no? Hay como una especie de, no solamente los gallegos, sino que hay como una especie de morriña, ¿no? Y bueno, realmente, yo no sé si soy así, ¿no? Yo realmente no sé si debo ser así, no sé si he sido creado o puesto en la existencia para esto, ¿no? O sea que hay como una rebeldía, ¿no? Ante como este estar de paso, ¿no? O sea, hay como una rebeldía. Si uno se da cuenta, son como cosas fugaces, ya digo que si esto se pensara probablemente, pero en fin, de vez en cuando uno piensa, bueno, y a lo mejor ante la, no sé, la muerte de una persona, o simplemente porque le toca el periódico y lee las esquelas, ¿no? Y entonces dice, bueno, de paso, ¿no? Estaba de paso, ¿no? Y de paso estamos todos, ¿no? O sea, que al final dice, bueno, y todo esto merece la pena, y no habrá algún futuro, no habrá algún... Bueno, ahí hay como ciertas lamentaciones, ¿no? Que se pueden resolver de una manera resignada y decir, ya está, pues esto es lo que hay, tampoco yo ahora voy a descubrir aquí la bomba atómica, por cierto ya está descubierta, lo que hay que descubrir es quién soy yo, ¿no? Más que descubrir la bomba atómica. A ver si descubro yo el elixir de la vida, ¿no? El elixir de la vida, lo que hay que descubrir lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, por eso digo que cuando uno reflexiona, ¿no? Desde el punto de vista antropológicamente, Dios aparece como la explicación necesaria del sentido de la propia existencia. Estamos hablando de una figura trascendente, ¿no? No estamos hablando de un Dios cristiano, de un Dios judío, de un Dios, sino estamos hablando de una trascendencia en la que el hombre, si piensa un poco, si reflexiona, se da cuenta que todo su fundamento debe estar fundamentado, valga la redundancia, en algo, ¿no? Reflexión antropológica nos lleva a esto. La reflexión cosmológica, pues efectivamente también me aparece la necesidad en fin, por mucho que el Big Bang, ¿no? Nos pueda explicar el origen del universo, por cierto, distinto del origen del por qué estamos aquí, pues decir, bueno, todo esto ¿por qué coincide? Porque a poco ya hemos estudiado la teoría del Big Bang, es que está todo muy medido, ¿no? Es que una milésima tarde y no hubiéramos estado aquí. Las condiciones por las que nosotros estamos aquí, si varían un poquito, las condiciones de hidrógeno, nitrógeno, pues varían un poquito, no estaríamos aquí, la vida no sería posible, ¿no? Qué casualidad que efectivamente no. Claro, podemos engañarnos
y decir que efectivamente, pues ya está, ¿no? Coincidió y iríamos a la explicación siempre infantil del azar, ¿no? Pues nada, esto ha coincidido así, pero el orden, la belleza del universo, todo ese dinamismo que existe en él, eso realmente me parece que la inteligencia no soporta que le digan que esto sea fruto de una casualidad, no lo soporta. Lo que pasa es que efectivamente para evitar el compromiso o para salir del paso podemos decir que es que ni me lo planteo, como veremos ahora con cierto sujeto, ¿no? Cuando las cosas no se miran con un corazón libre de prejuicios, pues entonces ya está, no se puede seguir la conversación, ¿no? O sea, no se puede seguir la reflexión porque las cosas hay que mirarlas así, ¿no? O sea, que dan una posibilidad de contemplar esto, ¿no? Pero con una mirada inteligente, con una mirada sencilla, y se puede llegar a la conclusión de que razonablemente la existencia de Dios es razonable, ¿no? Al menos es razonable, es decir, que se puede razonar, ¿no? O sea que, por supuesto que esto está lejos de la fe, es así. Ahora, me parece que sería una jugarreta que nosotros no pudiéramos razonar sobre esto, ¿no? Simplemente tendríamos que recibir una fe, porque entonces el que no recibe la fe está perdido. En la fe se nos dice cómo es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Pero razonablemente, dice la carta de Pablo, ¿no? Queda muy bien decir Pablo de Tarso a los romanos, necios son los hombres que pudiendo haber conocido a Dios a través de la existencia de lo creado no llegaron a su conocimiento. Necios son los hombres, necios. Necio es el insulto mayor por ser el que no sabe, ¿no? Necio. Entonces, pues eso, cuando uno contempla el universo, cuando uno contempla pues la belleza, ¿no? Porque hay una belleza, ¿no? Claro que con todas las teorías cientificistas que hoy en día dominan, como el mundo está desencantado completamente, ha perdido todo su halo de misterioso, porque la ciencia ha explicado, no ha explicado casi nada, porque cuanto más explica, más misterioso es. O sea que al final no es un problema de decir, bueno, está todo explicado, ¿en serio? O sea que, volvemos al ejemplo de siempre, si ahora resulta que el sustento último son partículas invisibles, casi invisibles, bueno, a mí eso no deja de maravillarme, ¿no? Vamos, y no deja de maravillarme el móvil, ¿no? Este móvil me puede estar aquí grabando y que mi hermano me puede estar oyendo. Un saludo, Juan Carlos. O sea que, pues a mí me maravilla. No, pero vamos a ver, me dice un físico de mi casa. Bueno, no, las ondas hercianas, ¿qué son? No, es que ya igual, no sigas explicando, ¿no? Ya me parece un milagro. Por tanto, podemos decir, un poco exagerando, que, y quiero exagerar, en la vida o todo es milagro o nada es milagro. Ya está. Es que no, a mí, francamente, no lo digo porque no me va un afán proselitista ahora de propaganda, sino es que cada vez llego más a la convicción, ¿no? Está todo explicado, la medicina ha explicado, no lo sé, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que entra en depresión, frecuente enfermedad en nuestros días, a través de la conversación con otra persona, ¿no? Llámese psicólogo, sacerdote, acompañante, etcétera, espiritual y acompañante espiritual, pues esa persona, ¿no? Aparte de unas pastillitas, resulta que las pastillitas no son lo más importante. Pues o unas palabras iluminan, unas palabras nos hacen cambiar, unas palabras nos hacen convertirnos, porque esa chica de 30 años que se ha convertido, porque se ha convertido. Su madre no la bautizó, dijo que decida ella, ¿no? El ambiente no está propicio para bautizarse, entonces decide dar un paso frente a un mundo que se habrá reído de ella y sin embargo da ese paso. Eso no se consigue en ningún sitio, ¿no? En ningún supermercado te oferta, ni siquiera un hipermercado te ofrece la valentía, la osadía, ¿no? No, eso sale así. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. No, si no le estoy preguntando que cada uno. Por supuesto que cada uno tiene que hacer lo que quiera, ¿no? Pero, ¿por qué lo hace? Si el mundo le clama, ¿no? Y además es una persona culta, es una persona que ha ido a la universidad, ¿no? No soy un ignorante, ¿no? No tiene necesidad de ser... O sea, ¿cómo es que, no? O todo es milagro o nada es milagro, ¿no? Sencillamente. Pero hay que contemplar la vida de una manera sencilla, sin prejuicios, inteligentemente. O sea que esto es además una universalidad que se repite, o sea que verdaderamente la explicación del hombre tiene que ser fuera del hombre, ¿no? Tiene que ser más allá de sí mismo, de sus propias fronteras, no está dentro de nosotros. Uno no puede explicarse desde sí mismo, no puede. Para empezar, porque alguien le preguntaría, bueno, ¿y usted se construyó a sí mismo, se dio el ser a sí mismo? No parece, ¿no? Porque ya hemos visto cómo todo eso es gratis, ¿no? O sea que, ¿esto cómo ha salido usted así, ¿no? Así de feo, por ejemplo.
pues se podía haber hecho más guapo, ¿no? Se podía haber hecho, pues es que usted es muy feo, ¿no? O sea, que realmente, y además resulta que tiene usted un coeficiente intelectual muy pobre, ¿no? O sea, que esto como bueno, pues dirá el tío, bueno, pues yo salí así porque, yo qué sé, seguramente porque mi padre, no, bueno, sí, pero entonces hay algo ahí que ha mediado, usted no ha hecho la voluntad de existir, ¿no? O sea, que eso que decía los Sácratas, que separa el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque yo no me he dado la existencia. O sea que verdaderamente no puede estar la explicación dentro de nosotros, ¿no? O sea que... así que es verdad que podríamos decir, sí, la idea de Dios es necesaria, pero al mismo tiempo, Dios es necesario, pero al mismo tiempo es desconocido. Este es el juego en el que estamos, ¿no? O sea que la idea de Dios aparece como necesaria, pero al mismo tiempo la idea de quién es Dios, eso es lo confuso. Ahí está el asunto, ¿no? O sea que tendríamos que admitir las cosas por paso, ¿no? O sea que por eso no hay que desanimarse, ¿eh? Digo, todo esto no es para convenceros, que seguramente la mayoría pues pensará que Dios existe. Pero como estamos en un mundo donde, vamos, está en un mundo muy, muy flácido, estamos en un mundo muy débil, por tanto, no hay que confundir la necesidad justamente con la confusión, ¿no? O sea, sí, es necesario. Ahora, ¿quién es ese Dios? Ahí justamente está un poco la clave del descubrimiento, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que tener paciencia y quizás hay que empezar la conversación de esta manera, ¿no? O sea, que hay que hacer contemplar a la persona, nosotros mismos tenemos que contemplar, liberarla de los prejuicios, porque siempre son grandes, y después a partir de ahí pues vamos a ver quién es Dios, porque, claro, aquí vienen las ofertas, ¿no? O sea, que ante la necesidad de Dios, los hombres muchas veces han inventado dioses, ¿no? Incluso en muchas culturas el Dios tiene una forma antropomórfica. O sea, que realmente pues todas esas culturas donde los dioses tienen formas feísimas, por cierto, ¿no? Entonces, donde se les... Pero porque el hombre ha sentido una necesidad, ¿no? Empezó con el culto a la naturaleza y después pues ha ido fabricándose, ¿no? Ha pasado con el pueblo elegido, pasó, ¿no? O sea, que Moisés se fue a las montañas, se fue al Sinaí porque lo llamó Dios, y Moisés no bajaba, ¿no? Moisés está tardando, ¿no? Ya tenían prisa. El pueblo elegido ya comenzamos a ir las prisas. Y como no bajaban, pues le dijeron al hermano de Moisés que construyera un becerro. Porque todos los pueblos de alrededor tenían dioses de forma, con forma. Entonces se construyó un becerro y a ese podían adorarle porque lo podían tocar, lo podían ver, lo podían... Entonces es la tentación siempre del hombre, ¿no? Todo lo que no toque, todo lo que no vea, todo lo que no oiga, ¿no? Entonces eso les parecía un Dios más seguro que el Dios de Moisés, que estaba en las montañas, en la altura, y que el tal Moisés no conseguía decir quién era Dios. Es más, el Dios de Israel no tiene ni nombre, ¿no? ¿Por qué no tiene nombre? No tiene nombre porque el nombre resume perfectamente lo que define lo que es la esencia de una cosa, ¿no? Si yo digo aquí un nombre, ¿no? Y si todos fuéramos conocidos, pues decimos María Luisa, ¿no? Entonces María Luisa es esta que vive aquí enfrente, ¿no? Que tiene un cochecito pequeño, que hoy sería un tortazo, que además tiene un marido, tiene 3 hijos. Bueno, pues ya está. En ese nombre, con solo pronunciar este nombre, uno conoce quién es María Luisa. Pero, ¿cómo vamos a encerrar a Dios dentro de un nombre? Si Dios es tan grande, si Dios es tan maravilloso, si Dios es... Y entonces incluso ya, en el Antiguo Testamento, ya no tiene nombre siquiera. Se habla de Él, se habla del invisible, se habla... Pero el hombre esto no lo soporta. Y mucho menos en estos tiempos que corren, porque efectivamente la ciencia se ha acogido, digamos, la bandera de lo divino y por tanto se ha puesto a decidir lo que existe o no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tocar? ¿Cómo se puede oír? Todo lo que no entre dentro de este campo de la experimentación humana. Bueno, pues aquí va el primer aviso. Dios no es experimentable desde el punto de vista de los sentidos. Una señal, podemos decir, una señal. Pues la señal es de la hipoteca, vamos, una señal es el dinero que hay que dar para comprar el piso, una señal, eso es la única señal posible. No existe una señal, pero yo quiero saber, no, es que no, Dios, aunque Dios te mandara una piedra, ¿no? Y te rompiera la cabeza tan dura que tienes, ¿no? Eso no sería una señal. O sea, eso no podría ser Dios. Bueno, entonces, no, si yo le digo a Dios que ahora mismo cae una piedra, cae la piedra ya, con eso, claro, esto sería como, esto es muy infantil, ¿no? Pero sí, hay gente... En los juicios de la Edad Media, ¿no? La sordalía, cuando decía, bueno, si no eres culpable, cuando metas la mano a agua caliente, cuando metas agua caliente te queman la mano. Esperamos así de seguro, ¿no? No para saber si Dios es así, meto la mano y sale totalmente despellejado. O sea que era un truco muy bueno, ¿no? Para condenar a todo el mundo, ¿no? O sea que, así que no entra dentro del campo de la experimentación de los sentidos.
Así que cualquier persona que, bueno, si quiere Dios que se me presente, yo, no. Primero porque tú, aunque se te presentara, imaginemos, es que no lo reconocerías. Es como estas televisiones, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? Pues claro, hay que ponerse las gafas, pues claro, si no te pones las gafas, pues yo esto lo vi incluso peor que la mía, ¿no? Que la mía es plana, ¿no? Bueno, ¿se ha puesto usted las gafas? No, pero es que no me interesa la gafa, porque yo soy, bueno, pues si no se pone las gafas. O sea que si exigimos poder tocar, poder manipular, poder abordar a Dios, entonces eso es imposible, porque entonces Dios sería una cosa construida por manos de los hombres, ¿no? Quizás de hombres superiores, alienígenas, como el de Santiago de Compostela, que fue abducido, ¿no? El tío ese que estaba abducido por los alienígenas, y el tío decía que, bueno, pues no es así. Así que quizá tendríamos que empezar por decir que, como dice Pascal, y Pascal ya es antiguo, pues dice, solo Dios habla bien de Dios. Solo Dios. Solo Dios puede hablar bien de él. Bien quiere decir en el sentido que qué fantástico soy, ¿no? Sino con conocimiento. Solo Dios. Así que todo intento del hombre de traerlo a su sitio, a su orilla, ¿no? De darle forma, bueno, pues eso es lo intento de las diversas tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, al final, en la India, por ejemplo, hay como 3 millones de dioses, 3 millones. No traducido en euros, sino 3 millones. O sea, es una barbaridad, ¿no? O sea que, aunque los indios te dicen, los hindúes te dicen, no, en realidad eso no solo, pero que se manifiesta, ¿no? En muchísimas cosas, etcétera, etcétera. Claro, es una forma también de asegurarse un Dios intramundano, ¿no? Es el famoso panteísmo, donde Dios es el conjunto de la creación, ¿no? Claro, eso parece como más fácil, ¿no? de hacerlo accesible a los sentidos, pero Dios no es accesible a los sentidos, no lo es, es que va por otra línea, ¿no? Porque, como ya lo vamos a decir ya, pues Dios no es una cosa, ni es una cosa entre las cosas. Entonces, ¿qué es? Dios es Dios, vaya hombre. Qué gracioso, ¿no? Esto ni siquiera puedo apuntarlo porque es que me parece, bueno, es así. Dios es Dios. Bueno, Dios es como, no, tú, o sea que es como si yo, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy, no, pero bueno, pues Dios es Dios, y por tanto solo Él puede hablarnos de Él, ¿no? Como aquí se le añade esto, ¿no? Esa realidad de el hombre siempre ha sentido necesidad de entrar en contacto con una realidad trascendente, porque incluso eso en las películas, en las series, siempre hay como, ¿no? Esos flashbacks que hacen, ¿no? Que uno, pues donde el tío está perdido en una isla, donde el tío tiene, claro, toda esa serie de perdidos que nos perdimos todos al final, porque, no sé, ya el rollo de la serie no se acababa nunca, pero claro, cada vez hay como más misterio, ¿no? Y eso parece como que atrae y seduce al adicto a la serie, ¿no? Pero claro, es que el misterio atrae. No es en el sentido ese de la serie, pero claro que sí. Como el misterio ha desaparecido de la vida de los hombres, pues entonces lo de Dios, bueno, puede quedar en una tradición y nosotros podemos pensar, bueno, es que nosotros estamos aquí en esta parte occidental, pues ya está, nosotros toca creer que el Dios cristiano católico que ha configurado Europa, pero bueno, el que le ha tocado a Etiopía, pues creerá, y el que ha creído, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso es como intentar darle una forma, que es una tentación muy humana, pero que al final, si uno consiente en esa tentación, se dará cuenta que ese Dios sigue sin servirle, porque ese Dios casi soy yo, ¿no? O sea, cuando decimos, parece mentira que Dios permita, bueno, pero usted no está autorizado a decir eso, parece mentira. Primero porque es verdad, y segundo porque no sabe lo que está diciendo. Parece mentira que Dios, pero ¿cómo que Dios, que es un guardia de tráfico, que desvía el kamikaze de que viene de frente, entonces lo desvía, ¿no? Bueno, es que si no parece mentira, ¿no? Es que Dios es Dios. Y dale con el Dios es Dios, claro que sí. Porque si no enseguida le damos una forma de tirano, dictador, rey benevolente, justiciero, ¿no? O sea que es rec, ¿no? O sea que un sapo, ¿no? Que aparece en las películas de ciencia ficción, un sapo asqueroso, ¿no? Que todo el mundo le tiene un miedo, ¿no? Parece mentira que si Dios, no, perdone, a lo mejor Dios no tiene nada que ver en esto. Y además usted no sabe quién es Dios, no sabe. Y además no sabe ni sus caminos, ni su lógica, no la sabe. ¿La sabe o no? Dígamelo sinceramente, ¿lo sabe? No, ya está, no lo sabe, ¿no? Le puede parecer una lógica contraria a la lógica humana, pero se trata de eso, ¿no? Porque si Dios siguiera los principios de la lógica humana, esa lógica que nosotros nos hemos inventado, pues entonces no sería Dios, ¿no? Seríamos nosotros elevados. Entonces aparece Feuerbach, ¿no? Que es un apellido feo, pero Feuerbach,
Y entonces dice, el hombre sin Dios es Dios, y tiro de la cadena, ¿no? Y se quedó tranquilo, ¿no? El hombre sin Dios es Dios, ¿no? Porque Dios es el hombre. Bueno, pues chaval, estupendo, ¿no? Estupendo, ¿no? Claro, a partir de ahí el marxismo, todas esas, claro, Dios, el hombre es Dios, pues ya está, ¿no? O sea, que es muy interesante, nada más la escritura lo dice, ¿no? O sea, aquí hay que a veces acudir a la escritura porque, no, a mí eso no me interesa porque eso está manipulado. ¿Manipulado por quién? Claro, todo conocimiento es interpretación, salvo la evidencia. ¿Esto qué es? Una funda de gafas. Bueno, ahora si yo digo unas cosas y bueno, si digo, vamos a explicar la realidad de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso es su interpretación, ¿no? Puede estar mejor interpretado o peor interpretado, pero no cabe duda que es una interpretación, ¿no? Y muchas veces la interpretación es errónea. Entonces, cuando uno lee la escritura dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Y la lógica de Dios es completamente distinta. Ah, yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso es otra cosa. Pero no podemos, ¿cómo? Hacer que forzar la lógica de Dios y aplicar la lógica humana. ¿No? Si yo fuera Dios, pero no lo eres. Me acuerdo que en San Sebastián, no de los Reyes, sino en San Sebastián, Donosti. Pues en Donosti, cuando en una concelebración de sacerdotes por la funeral de Juan Pablo II, pues dijo, bueno, si yo fuera papa. Y dijo, si tú fueras papa, el Espíritu Santo tendría un trabajo extraordinario, ¿no? O sea, dijo otro tío, sí. Es que es así, ¿no? No, si yo fuera, si tú fueras, interpretaría la realidad a tu manera, como la canción, a mi manera, pero ya está. O sea, aquí no hay como solucionado, no, si yo fuera, no, es que es muy difícil, ¿no? Ahora que las series abundan los justicieros, ¿no? No, yo hago justicia. Pues como dice, a veces las series tienen frases muy sencillas, ¿no? Dice, salga usted a corregir las injusticias del mundo y cometerá usted injusticias más grandes, ¿no? Dice una serie de una persona, ¿no? O sea que, efectivamente, cuando uno quiere arreglar las cosas por la justicia por su mano, comete quizás más graves injusticias que el propio que está haciendo esas fechorías, ¿no? Entonces, es que Dios es Dios. Y por tanto, su lógica realmente no puede responder a nuestra lógica. Lo cual no quiere decir que no podamos introducirnos, ¿eh? Pero es evidente que no podemos exigirle a Dios la comprobación, la experimentación, que Dios venga y me lo cuente. A veces algunos así, ¿no? Que Dios venga y me lo cuente, pues quédate ahí sentadito, ¿verdad? Que puedes esperar tranquilamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hay gente que no cree en Dios, no? Lo que he dicho tampoco es para creer en Dios, ¿no? Tampoco es para tanto, pero quiero decir que al menos nos deja la posibilidad de mirar sin prejuicios, de aplicar la inteligencia, que para eso la tenemos, y que razonablemente, y que hablar de Dios o creer en Dios es razonable. Si esto queda, esto es interesante, ¿no? Porque mucha gente, quizá formada también la religión, pues viene, bueno, pero claro, es que la fe no hace propuestas, no hace propuestas raras, ¿no? Que yo me lo creo, fantasiosas, ¿no? ¿Los Reyes Magos existen o no? Bueno, aquí hay gente pequeña, ¿no? ¿Los Reyes Magos existen? Claro que existen, claro que existen. Cuando dicen, no, los Reyes Magos, dicen, no son los padres. Bueno, son los padres, entonces existen, son los padres, ¿no? No hay que liarse, ¿no? No, los Reyes Magos son los padres. No, son los padres, pues son los padres. Bueno, pero ya está. Lo que pasa es que a veces si uno lo viste de majestuosidad a lo mejor, claro, en las caravanas, salvo la de Carmena, pues puede aparecer una cosa, pero no, claro que existen, ¿no? Es una fiesta donde de repente es el regalo por el regalo, ¿no? No, es un regalo, de una gratuidad, existe, ¿no? Claro que sí. Ahora, si uno aplica justamente toda la teoría moderna, pues empezará a entrar que no, que son rollos, las fantasías, todo, no puede que, es que es muy pequeño, ¿no? Lo que el hombre propone, es todo reducirlo a su campo, que es muy pequeño, ¿no? Y claro, depende mucho del método que utilices, ¿no? Entonces, dice, no, aquí no se ven, cuando el tío este que pisó la luna, que se cubrió de gloria, el ruso dice, no, Dios no está aquí, no, te va a estar esperando. Pon el la y no, aquí no está Dios, vaya hombre, ¿y por qué no se va usted a Marte? A lo mejor está en Marte. O a Venus, no, es que allí no se puede respirar. Bueno, a lo mejor Dios no tiene pulmón y no le hace falta respirar. Si no, nos ponemos en plan así, metiendo el dedito, ¿eh? Pues a lo mejor nos sorprenderíamos. No, yo estoy en la Luna y Dios no está en la Luna. Bueno, pues vamos a esperar a Marte, vamos a esperar a Mercurio. No, pero claro, hasta que lleguemos a Venus, bueno, cuando esté, pero entonces no me diga usted que no existe, sino que usted no lo ha visto. Puede ser ciego, que no le deja justamente el casco que lleva, que es muy grande. Bueno, es que si me quito el casco, muero. Pues a lo mejor hay que morir para ver a Dios, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a morir y después nos manda usted un mensajito? Es que nadie nos ha mandado ningún mensaje desde allí, con lo cual, ¿no? Bueno, esto es para reírse un poco, pero a veces es un razonamiento que siguiendo el de ellos, bueno, ¿usted no lo ha visto? Yo sí. Es cuestión de visión, ¿no? Bueno,
¿Por qué hay gente que no cree en Dios? Bueno, entonces, las estadísticas, para animarnos un poco, no son muchos más los que hoy, no son muchos más los que creen que los que no creen, ¿eh? O sea, que no vamos a ver aquí, pero no pensar, no, es que hoy nadie cree en Dios. Eso es mentira, eso es mentira, eso es falso. No, es que hoy la mayoría de la gente no cree en Dios. Vuelve a ser mentira, ¿no? Estamos en un proceso de mentiras una tras otra. No, es que hoy el mundo científico no tiene nada que ver, no tiene que ver. Todo esto se estudia, ¿eh? Quiero decir que al final el científico, por ser científico, no es más creyente ni menos creyente. Así que lo que pasa es que la propaganda de hoy, los ateos de hoy, o el ateísmo de hoy es más agresivo, ¿no? O sea que hay autobuses, ¿no? Donde efectivamente también hay autobuses de los otros, pero hay autobuses que lógicamente, y sobre todo, hay locos, ¿no? Científicos, que incluso se han desprestigiado científicamente, ¿no? El famoso Darwin no Darwin sino Dawkins, el gen religioso que se transmite, es un gen malicioso, todo esto, que no era mal científico el tío, pero cuando se presentó con esta teoría, la comunidad científica se avergonzó, ¿no? Y dijo, bueno, esto realmente es el colmo, ¿no? Un gen que se transmite de padres a hijos y por tanto hay que... O sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, que se perdió como el norte, ¿no? Pero bueno, mucha gente la ha seguido, ¿no? Y como el ambiente está propicio, ¿no? Pero también está propicio porque también, me decía ayer el vicario episcopal que vino a bautizar a esta chica, me dijo, en 15 días llevo 10 bautismos de adultos. No está mal, ¿eh? En 15 días llevo bautismos de adultos, quiere decir que sigue habiendo adultos y sigue habiendo gente que se sigue planteando. En los países del este, por ejemplo, hay un libro muy simpático que se podéis leer que se llama El baile después de la tormenta, que son conversos, personas de Lituania, Estonia, que han estado bajo la bota rusa, y bueno, salen fotos de los tíos, gente que se pintaba de verde, ¿no? Iba por la calle, una pareja que se unen, se juntan, bueno, unos tíos que hacían abortos a diarios, gente que no había tenido nunca conocimiento, y sin embargo, ¿no? Polonia, nuestra querida Polonia, pues por ejemplo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Bueno, de hecho sale el Papa de ahí, por ejemplo, o sea que ni siquiera esos ambientes asfixiantes han conseguido asfixiar la necesidad de Dios. Así que no, verdaderamente no se puede decir que hoy... Lo que pasa es que es un ateísmo que tiene publicidad, ¿no? Y por tanto es más agresivo y por tanto cuenta con más medios. Pero al final siempre el ateísmo, aquí lo digo con respeto y cariño por si hay algún ateo, es una postura, es muy infantil. Es muy infantil porque no hay razones. No hay razones para ser ateo. Tampoco a lo mejor puedo decir, tampoco hay razones para creer en Dios. Bueno, pues vamos a verlas, ¿no? Pero decir no a Dios, el ateísmo es una teoría, una actitud voluntarista, más que una actitud razonable. Y aquí estamos hablando muchas veces de razonabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no existe Dios? Porque no existe. Cuando le hacen una entrevista a Rostami, que es un biólogo, dice el tío, estaba obsesionado con el no Dios, porque él quiere buscar una explicación al mundo y dice, el azar no me sirve, pero no quiere que sea Dios la explicación. Entonces dice, más que con Dios, estaba obsesionado con el no Dios. O sea que es una actitud, es más bien voluntarista. No quiero que Dios exista, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Que podemos analizar, y con todo respeto lo digo, ¿eh? No digo ahora que los ateos son malos, pero quiero decir que es una postura que puede parecer como más televisiva, ¿no? O más parlamentaria. Bueno, nosotros no. Bueno, mire, esto no resiste un examen científico. A ver, dígame razones, porque ya está bien de que diga yo por qué existe. Yo ya me he cansado. Ahora usted me hace el favor de sentarse aquí y explíqueme por qué Dios no existe, ¿no? Porque es muy cómodo decir, no, porque todo eso... No, usted explícame, y a lo mejor entramos en razonabilidad, ¿no? O racionalidad, pero es una actitud más bien voluntarista, ¿no? O sea, que es un aspecto... es igual que el agnóstico. El agnóstico, no, bueno, yo no sé si Dios existe o no, pero yo no sé si no existe o no. Podemos decir otra machadita para que se vayan cortando cuellos, y es que renunciar a la existencia de Dios, al conocimiento, es renunciar a pensar. Y eso es muy grave en el ser humano. O sea que el que dice, no, yo respeto, bueno, no respeta nada para empezar, pero en cualquier caso, renunciar a plantearse la cuestión de Dios, la trascendencia que el hombre le supera, es renunciar a pensar. Y si renunciamos a pensar, pues aquí está el gran pecado de nuestro tiempo, ¿no? Que no pensamos. Y como no pensamos, por eso hemos venido puntualmente, ¿no? Y hemos aguantado todas esas sesiones, porque si esto nos ayuda a pensar, pues estupendo. Si no,
O sea, fijaros bien como el problema de Dios ya no solamente es que si tengo fe, si no hace X, sino es pensar, es pensar. Porque aquí tengo que hacer publicidad. Dios nos ha dado la inteligencia y nos da, por supuesto, la fe. Pero no puede ser incompatible la razón y la fe. Porque si es incompatible, entonces me voy a destrozar la mente, se me va a reventar la cabeza, ¿no? Entonces, son como esas dos alas que nos sirven para llegar al conocimiento de Dios. Pero, en cualquier caso, hay dificultades para conocer o desconocer a Dios. Y la primera dificultad que encontramos es de índole psicológica. O sea que, como hemos dicho antes, Dios no cae bajo la experiencia inmediata de nuestro conocimiento y, por tanto, Dios es inevidente, no es evidente. Y como no es evidente, pues entonces nadie ha visto su rostro, nadie, ¿no? Y el que la ha visto, me decía un compañero en sexto de bachillerato, yo soy del plan bueno, pues decía, ya he descubierto porque Dios es unitrino, lo tengo perfectamente estudiado, ¿no? Pues enhorabuena, tío, ¿no? Pero sí, va. El tío después se dedicó a prácticas satánicas, pero no, es que no es posible, no es posible. Yo no puedo comprender como uno es trino. Bueno, se puede comprender cuando uno lo lee, lo piensa desde el punto de vista del amor, de la relación, de la apertura, sí, eso sí. Y hay que dejarle paso a esto. ¿No? Dios es apertura, Dios es relación. El hombre entonces es relación. Sí, ¿no es verdad que somos relación? Bueno, a lo mejor en algún caso, más que relación es un... ¿no? Pero es que es así. O sea, el hombre está hecho, tiene su felicidad hacia afuera, ¿no? Siempre. Se realiza siempre hacia afuera, ¿no? O sea que relación, apertura, amor, salida de sí. Esto se parece mucho a la Trinidad, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque, bueno, tiene su relación, ¿no? Y te dice, bueno, esto debe ser casualidad, porque, bueno, o no casualidad. Pero bueno, en cualquier caso, Dios no es evidente, ¿no? No se le puede oír, no se le puede tocar, no se le puede manipular, y esto el hombre moderno verdaderamente no lo aguanta, no lo aguanta. En muchos casos, así para disimular, se admite como un Dios arquitecto del mundo, ¿no? Que ha construido el mundo, pero se nos ha ido. Por tanto, es un Dios que ya no le interesamos, ¿no? Como los arquitectos. Construyen la casa y se van, ¿no? Y salvo que sea un monumento que ellos consideren, el resto nadie sabe si esta casa, ellos han ido, ¿no? Pues sí, quizás Dios los ha creado, porque la inteligencia les dice que efectivamente, pero es un Dios que no les interesa y por tanto hay que trabajar. Ahora, Ratzinger, que tiene, Benedicto XVI, que tiene unos pensamientos siempre muy profundos, dice, cuando el hombre huye de Dios, no es Dios quien le persigue, sino los ídolos, ¿no? O sea que el hombre es que no puede vivir sin Dios. Y cuando no le tiene, en este Dios que grande, omnipresente, pues los ídolos le persiguen y se buscan ídolos, ¿no? Idolatra cosas o idolatra a las personas, ¿no? Y ahí surgen las ideologías. Estos días estamos viendo todo ese espectáculo, ¿no? De ideología, ¿no? Pues desde Francia, Macron, los congresos de los diversos partidos, una exaltación de la izquierda, somos izquierda, no seas cosa, ¿no? Porque, bueno, pues eso, que tienen que agarrarse a algo. Aunque solo sea el lema, somos izquierda, menos en el sueldo, somos izquierda, ¿no? Entonces, claro, hay que, ¿no? Unos ideales que realmente son mundanos, pero sirven de alguna manera, como son elevados, ¿no? El hombre de izquierda es el hombre honesto, ¿no? Es el hombre que no se corrompe, eso quitando Andalucía, claro. Entonces, ¿no? Claro. Entonces, de eso se vive y de eso se... Pero claro, en realidad son ídolos, ¿no? Al final eso no salva, ¿no? Nadie está dispuesto a morir por una causa, ¿no? Simplemente. Ahora, quizás por Dios hay gente que... Pero en cualquier caso, no se trata tanto de como tener datos, porque nosotros, por ejemplo, para conocer las cosas, basta con acumular suficientes datos. Ahora, para conocer a las personas, eso no es suficiente. Tener datos, María Luisa, la del coche, de enfrente. ¿Qué conocemos nosotros de María Luisa? Pues nada, no, simplemente una serie de datos, ¿no? Por tanto, de Dios no se trata de, efectivamente, de coger datos, ¿no? Sino que hay que profundizar y hay que meterse dentro. Pero esto, lógicamente, es una dificultad, ¿eh? O sea, que lo digo también porque que seamos comprensivos, incluso desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, que ¿cómo es posible que...? No, es que cuesta. Es que cuesta porque estamos acostumbrados, incluso, bueno, si hay algún profesor, pues en cualquier materia los alumnos son muy exigentes, ¿no? Te dicen, bueno, demuéstremelo, ¿no? Bueno, o diga, deme razones para... Y bueno, pero no sé, que no te puedo... Incluso en las ciencias más, o sea, hay como una dificultad para comprender verdaderamente, o sea, que Dios no salta a la vista, es el celoso, no salta a la vista, ¿no? O sea, que por mucho que uno puede decir, mirad la Sierra de Madrid, ¿no? Si es el caso, o mirar el mar, o mirar la belleza de San Sebastián, o mirar lo que queramos,
pues bueno, siempre hay gente que puede, o sea que, es decir, claro, Dios no se deja manejar tampoco, ¿no? Le encuentra el que le busca con corazón sencillo. Entonces, esto es como los aperitivos, sencillo, pero bueno, o sea, es jamón ibérico, ¿entiendes? ¿No? O sea, que nada de cositas raras. ¿Usted le gusta algo? Una cosa sencilla, pero bueno, pues jamón ibérico, queso de no sé qué, bueno. Pues a Dios lo mismo, mire, si uno va con complicaciones y va con mirando así de lejos, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? O sea, que esto pasa cuando yo aparezco, entro en la conferencia, la gente me ve la forma de vestir y dice, ya está, este tío no es, ya está, este tío seguramente nos va a comer el coco, va a tirar para su terreno, pues ya está, ya no se puede seguir hablando, porque el prejuicio existe. Y el prejuicio es muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? Así que Dios no se deja manipular, y Dios se deja encontrar, no se deja manejar, y por tanto se encuentra con el corazón sencillo. Digo esto también porque a veces a lo mejor hay que pedir una sencillez a las personas, si en nuestra misión a la hora de estar hablando con alguien, bueno, pero chico, no, olvídate de estas cosas y conoce a la persona, ¿no? Porque a veces, ¿no? Si a mí me dicen siempre, bueno, cuando a usted se le conoce siempre echa un poco para atrás, ¿no? Yo uso desodorante, ¿no? Y, no, es que tengo una sensación como de tío serio. Después se le conoce. Bueno, pero entonces hay que decir que hay que conocerlo, ¿no? En el fondo es igual, ¿no? A lo mejor yo también puedo decir, no, y a ti te pasa lo mismo, ¿no? A ti es que no me ganas ni de conocer, ¿no? O sea, es que me echa para atrás, no obstante, es que a distancia, ¿no? Pero ¿por qué no la conoce? No, es que yo, de verdad, yo, la gente de no sé qué, la gente de tal sitio, yo de verdad que no, porque son todos, no. Eso es etiquetar, eso es hacer acepción de personas, eso son prejuicios, ¿no? Yo con la gente, no, es que este graciosismo sevillano que... No, es que no puedo, es que yo, ese tío que va por la vida, de hecho, pero ¿le has conocido? No, pero ya, si es que yo tengo una intuición, bueno, la intuición, el problema de la intuición es que las razones que nos damos siempre son a favor de esa intuición. O sea, uno tiene una intuición y cree que tiene una idea genial, y todos los argumentos que construye es a favor de esa intuición, pero es incapaz de decir, bueno, pues a lo mejor la intuición es fallida, es simplemente una apariencia, un primer impacto. Bueno, por tanto, el razonamiento lógico, aunque sea esencial e indispensable, no es el único elemento del proceso global del conocer. O sea, no basta con decir que una persona mide unos 78, pesa unos kilitos, tiene esta cara así, eso no basta. Necesita, como decíamos el otro día, la mirada amorosa, la mirada de conjunto, la mirada comprensiva, globalizadora, que por supuesto es la inteligencia, que por supuesto son datos, pero también hay otra cosa, hay que mirar al corazón de esa persona, ¿no? Como eso es muy cursi y es poco científico, pues entonces no, eso es lo que hay, ¿no? Es un tipo que procede de tal sitio. Recuerdo que en los tiempos duros de ETA me contaba un taxista que montó una pareja de Bilbao, él no lo sabía, y entonces pues deme una vuelta por Granada, se montaron, empezó a decir, pues aquí está no sé cuántos, todavía no habían llegado a la Alhambra. ¿Y ustedes de dónde son? Y de Bilbao. Dice, pues se acabó ya no hay más que enseñar. Pero ya no tiene más la Granada. No, ya lo han visto todo. Y entonces, ya esos tío, hijo de... No, o sea que al final dice, pues hombre, es un prejuicio, ¿no? O sea, después los de Bilbao cuando vienen, no en el caso de este taxista, dice, oye, nos han tratado de cine. Está en Madrid, nos han tratado de cine. Pero claro que todo el mundo está pensando, ¿no? En que todos somos terroristas los de Bilbao, todos somos, ¿no? Los sevillanos somos todos. No, esto no es así, ¿no? Esto no es así. Pero efectivamente en un mundo tan inmediato, tan rápido, tan científico, pues lo más sencillo. Así que la frase de siempre, palabras de Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero el corazón está ahí también. Y no podemos olvidar que el corazón existe en la vida del hombre, ¿no? Entonces, porque si no, pues todo lo que, lo bello, la belleza, todas esas cosas tienen que entrar en juego, ¿no? O sea que, así que esto es un inconveniente que tenemos hoy en día también, siempre, pero especialmente en esta época. O sea, índole psicológico. La segunda cuestión es que los contextos de conocimiento. O sea que milagros como el de ayer, pues en fin, se reducen 10 en 15 días, pero también es verdad que una persona nace y se desarrolla en un lugar, en un contexto en el que se mueve, y ese contexto es en el que el sujeto conoce. O sea, uno conoce dentro de un contexto. Si el contexto es un contexto hostil, pues entonces, y es hostil contra Dios, pues entonces
su conocimiento siempre será hostil. Vamos, puede mejorar con el tiempo, puede liberarse de eso, pero es verdad que de principio, en fin, yo tengo una edad y cuando la gente dice, no, es que Franco, ¿tú has conocido a Franco? ¿Cuántos años tiene? 40, no has conocido a Franco. ¿Qué me estás contando? No, es que mis padres, tus padres, ¿qué te han conocido? Claro, es imposible, ¿no? Franco, la Iglesia, no, porque la Iglesia, Galileo, ¿conociste a Galileo? ¿O es un jugador nuevo que va a fichar? No, porque Galileo fue condenado por la Inquisición. Galileo fue condenado en absoluto. Se le dijo que no publicara, pero no, vivió tranquilamente en su retiro, escribió sus memorias. Bueno, pero la Inquisición, ¿estuviste? No, es lo que han transmitido, ¿no? Entonces, claro, esto son cosas que efectivamente hacen grandes injusticias. Pero uno verdaderamente nace en ese contexto y por tanto hay desarrollo su conocimiento. Entonces, es verdad que lógicamente si uno nace en un ambiente favorable, pues tiene más posibilidades de, y si no nace, claro, los ambientes hoy por hoy cada vez son más desfavorables, ¿no? En este sentido, por tanto, la hostilidad es más tremenda. Pero bueno, siempre hay personas que levantan la cabeza y miran. De todas formas, es una dificultad, estos contextos de conocimiento, y por tanto, todo esto lo voy diciendo también para que seamos clementes, compasivos, y sobre todo que digan que efectivamente es una cosa que cuesta, ¿no? Y después hay como una tercera cosa, la tercera razón, que es el compromiso. Aquí estamos, como siempre, el compromiso de creer. Aquí estamos. Todo se resuelve con el compromiso, ¿no? Si no hay compromiso, efectivamente, hay cosas que nos comprometen más y que nos comprometen menos, ¿no? Entonces, ser del Real Madrid a lo mejor nos compromete a gritar, ¿no? A la Madrid, ¿no? Pero ya está. Pero a lo mejor tampoco eso, a lo mejor eso hay que dejarlo aparte para una negociación, ¿no? O sea, yo puedo decir que soy del Barcelona y ya está, con eso. Si con esto consigo el negocio, estupendo. Pero claro, el Dios de la revelación cristiana, porque aquí no nos olvidemos, ¿no? El conflicto muchas veces para creer en Dios no es el Dios budista, si es que existiera, o el Dios es el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano no tenía rostro en el Antiguo Testamento, pero se ha buscado un rostro y se ha hecho hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo, ¿no? Entonces, el mundo está dividido en antes de Carmena y después de Carmena. No, hombre, no, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Ni siquiera Confucio, que es anterior a Carmena, aunque se le parece la confusión, ¿no? O sea que es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, señora Carmena. Pero, ¿por qué? Los historiadores están de acuerdo, ¿no? O sea, Cristo ha marcado un hito. Las cosas no son iguales antes de Cristo y después de Cristo. Cualquier historiador que se precie, por muy A.C, es antes de Cristo y después de Cristo. Claro, la figura de Cristo, pues, bueno, no puede dar pura historia, puede decir que es falsa, no, parece que todo va a favor de que existió un tal Jesucristo, ¿no? Pero claro, es que ha marcado la historia, ¿no? Entonces, este Jesucristo dícese que es Dios hecho hombre, y por tanto se ha revelado, y por tanto ha dicho lo que tiene que hacer el hombre, ¿no? Cómo tiene que comportarse. Se ha revelado al hombre y le ha descubierto lo que es ser hombre. Claro, esto molesta porque la ciencia estaba tan contenta de haber hecho un hombre fabricado por ella, que ahora se encuentra con que realmente ese hombre no es, ¿no? O sea que hay que decir que nadie se enfrenta o se enfada o se enamora de la idea de hombre o de la idea de mujer, sino de una mujer-hombre en concreto. No, yo estoy enfadado permanentemente con las mujeres. ¿Por qué? Por la idea de mujer, ¿no? Son todas iguales. Pues ya está, no te comerás una rosca, posiblemente, ¿no? O con la idea de hombre. Todos los hombres, en eso sí tienen razón, pero somos igual, ¿no? Pero bueno, pero ya está, eso es una idea, ¿no? Ahora, no, pero esto a mi marido no le pasa, ¿vale? A mi mujer no le pasa, no le pasa, simplemente. Pero por eso cuando se habla de Dios en general, no es la idea de Dios. No me vale cualquier idea. Nadie se enamora de una idea. Nadie adora una idea, ¿no? Bueno, la puede adorar, todo el mundo hace una ideología, pero dice, no, yo tengo una realidad, ¿no? Y por eso se recuerda siempre que el cristianismo, uno no se hace cristiano por el encuentro con una doctrina, por muy perfecta que sea. Esta chica no se ha hecho cristiana porque se ha encontrado con unas teorías, no. Se ha encontrado con una persona que es Jesucristo. Eso es así. Incluso nosotros, si somos cristianos, nuestra propia vivencia del cristianismo no puede ser una vivencia desamorada, teórica, doctrinal, de principios, ¿no? Bueno, es que la filosofía budista dice, pero nosotros los cristianos tenemos otra. No, o sea, esto no es así.
Yo estoy profundamente enamorado de Jesucristo y eso me hace cristiano. Si no, todo lo demás sería igual que ser budista, ¿no? O ser lo que sea, ¿no? Sencillamente yo cumplo con unos preceptos, pero lo del amor, eso brilla con lo del amor, hombre. Si me dice que no tengo que mentir, ¿cómo puedo yo amar eso? Yo tengo que mentir, porque si no miento no como, ¿no? O cómo criticar, o cómo, ¿no? O sea que Dios es amor. Último manifiesto de Jesucristo, que os améis los unos a los otros. Si uno no está enamorado de Jesucristo, si no se ha encontrado con eso, puede decir que no es cristiano, o al menos no tiene vida cristiana. Tendrá una vida religiosa, pero como la que tienen miles de personas que pueden adorar o cumplir con unos preceptos que están ahí, ¿no? Puede ser que esos preceptos incluso sean buenos, pero nosotros no tenemos un libro. ¿Qué libro tenemos nosotros? Bueno, el Evangelio no es un libro. Bueno, es un libro, pero donde se cuenta la vida de ¿quién? De Jesucristo. El Corán es un libro donde hay 600 y pico de preceptos donde hay que cumplirlos. Clac, 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 clac. La Torá, clac, 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 clac. Nosotros no tenemos ningún libro. Los mandamientos han sido asumidos por Jesucristo y nos ha dicho lo que tenéis que hacer. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Sabéis? Amar. Pues amar. Esto me deja con pocas posibilidades. Eso es. Porque, bueno, hombre, no criticar, no sé cuándo, bueno, de alguna manera me marca. Ahora, lo del amor es que esto es cansadísimo, ¿eh? Porque es que, claro, llego por la noche a casa y entonces resulta que está con los rulos puestos y entonces, lo del amor, ese tío es tonto, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, que pues hay que amarlo con los rulos puestos. No digo nada si le quita la dentadura, las lentillas y la prótesis. Bueno, realmente, ¿no? ¿Y eso hay que amarlo? Sí. Pues yo ya estoy cansado porque yo me llevo todo el día amando, ¿no? Todo el día me llevo a casa y ¿qué? Nos quitamos el disfraz, ¿no? De Harrow, ¿no? Del amor, no. Pues no. Claro, es más fácil el precepto, ¿no? Pero nosotros no tenemos ningún libro de preceptos. Tenemos un único precepto. Amar. Bueno, esto nos hace muy distintos, ¿eh? Nos hace tan distintos que efectivamente cuando aparece el cristianismo en el horizonte, el Dios del cristianismo dice, no compensa. Porque el Dios del cristiano es comprometedor. Es un Dios comprometido con el hombre. Y a mí no me interesa, porque yo amo a la humanidad, pero la gente me da asco. La humanidad que sufre, que padece, que penita más grande. Ahora, los tíos que están arriba de mi casa, los del quinto normalmente, esos tíos me dan asco, ¿no? Son unos tíos ahí bolivianos que están ahí, no, ¡ay, qué asco, no, por Dios! No te preguntas si efectivamente están pasando hambre, no, es que son todos iguales, esto no. Entonces, claro, el cristianismo dice, no, como yo sé amado, al que te da la túnica le das no sé cuándo más, y cuando va, no, al final, oye, la mejilla, la otra mejilla, el perdonar ¿cuántas veces? 7 veces, o siempre generoso, no, 70 veces, 7, 490, bueno, aunque sea solamente 490, si la aplica, ya serían bastantes veces, 490 veces que un tío te pise el cañito en el autobús, ¿no? En el tren de cercanía, 490, vamos, es que, no me interesa, así que lo decimos de broma, pero en realidad, justamente, lo que no gusta es el Dios cristiano. Lo demás casi puede ser aceptable. Podemos admitir una existencia razonable de Dios, una especie de absoluto que dice la filosofía, una cosa trascendente, pero realmente aquí el compromiso. Por eso los que mueren siempre son los cristianos, ¿no habéis fijado? Se lo noticias de televisión siempre no. Muerta en una iglesia, los demás son cristianos. No mueren, no lo deseamos, no mueren budistas, no mueren hindúes, mueren cristianos. Hay una hostilidad. Porque Dios se ha comprometido con el hombre. Dios tiene una idea del hombre, porque Él lo ha parido, madre que te ha parido, Dios nos ha parido, nos ha creado. Y esa idea del hombre es muy distinta a la idea que el hombre se ha hecho de sí mismo. Entonces, da miedo, ¿no? O sea, el Dios de la filosofía, bueno, es un Dios verdaderamente sin compromiso. Pero el Dios de los cristianos es un Dios que se ha hecho hombre y, por tanto, se ha comprometido con Él, ¿no? Así que este es siempre el escollo, aunque quizá muchos no lo admitan porque ya empezar diciendo de Jesucristo no les sirve, pero Dios ha revelado a Jesucristo y por tanto ahí está también muchas de las veces de los falsos ateísmos o de la no creencia, porque efectivamente no. Pues, Dios nos ha dicho cómo es y por tanto. Así que todo esto son como dificultades, ¿no?, que uno encuentra, pero claro, yo me tengo que quedar con la frase de Juan Pablo II,
por no alargar más esto, pero necesitamos esta civilización del amor, crearla como el comer, ¿no? Porque evidentemente no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad de salvación, no de salvación escatológica en un futuro, sino que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir a base de justicia, tribunales constitucionales, denuncias, malos tratos. Ahora el 116, malos tratos, se llama y enseguida te viene un tío, te ponen una pulsera electrónica de control, una orden de alejamiento. Vivimos en un mundo de orcos, ¿no? Orden de alejamiento, pulseras electrónicas, la ley tiene que endurecerse para los... O sea, es que no hay más que ley. Y justamente el cristianismo ha superado la ley. Porque la nueva ley es el amor. Ay, qué bien queda esto. Sí, y es mucho mejor hacerlo. Si no, la de los rulos que te lo diga. Es mucho mejor. Porque, efectivamente, no hay derecho, ¿no? Se oye siempre, las paredes son tan finas, no hay derecho a qué. No hay derecho a que, bueno. El que esté en mejores condiciones, es decir, el que ame más tendrá que amar, ¿no? Es evidente que no se le puede pedir a todo el mundo al unísono, porque las condiciones no siempre son las mismas todos los días para todos. Pero eso es verdad que si el amor está ahí como constante, uno se ejercita en el amor, crea virtud. La caridad es una virtud, el amor es una virtud. Por tanto, al final, uno de profesión, amante, aunque suene un poco así, pero es así. O de profesión, servicios. Yo he hecho una tarjeta que pongo limpiador. Limpiezas a fondo. Francisco José Willy, limpieza a fondo. Limpio a fondo, limpio mucha mierda. Pero es muy interesante, ahí se huele a mierda, sí, pero es que mi profesión es limpiador, ¿no? Entonces, usted de profesión, servicios. De profesión, no servil, sino de profesión servir. Y el servicio solamente procede del amor. No es efectivamente decir, no, ya nos vamos porque ya tengo unas horas contadas, me pagan por 8 horas. No. Esto es amar continuamente. Pero justamente porque en el amar está el desarrollo propio de la persona. Está la máxima realización de la persona. Por eso Dios es amor y por eso Jesucristo nos manda amar. Dice, nadie puede permanecer sin amor, sin un amor. Eso no quiere decir nadie puede permanecer solo, sin nadie que me quiera. ¿Quién me quiere a mí? No, sino que uno no puede permanecer sin amar. Se hace incomprensible, no sabe quién es. Claro, esto es profundo, pero al mismo tiempo las consecuencias, pues lo estamos viendo, ¿no? El hombre no sabe quién es porque no se ha abierto al amor, nada más. Y simplemente cree que, bueno, una sociedad más justa, cuando sea una sociedad más justa, es una sociedad muy interesada. Una sociedad más justa significa, pues, que, bueno, que todo el mundo gane lo mismo, todos iguales, bueno, todo eso queda muy bien, pero ahí no radica la felicidad ni la alegría, en que seamos todos iguales, ¿no? Las injusticias, por supuesto, son injusticias, pero no se arreglan con poner más impuestos a los ricos, porque al final no habrá ni ricos, ni seremos todos pobres, porque a nadie le interesará ser rico, ¿para qué? Si me van a freír. O sea que, al final, esto es el gran descubrimiento que ha hecho Jesucristo. Ha venido a iluminar la vida de los hombres. Entonces, el argumento parece muy religioso, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo necesita amor. A ti lo que te falta es amor, ¿eh? Por ejemplo, te puede ser un diagnóstico estupendo. A ti lo que te falta, o mejor, a ti lo que te falta es amar. Porque eres de una egoísta, tío. O sea, que ahora viene la frase dura para darle un poco, ¿no?, de caña, porque si no, es que... Por tanto, me parece que todo esto está como... Vamos, no bien explicado, no voy a ser yo tan iluso de pensar, pero cada día yo personalmente descubro que esta es la línea, ¿no? Esta es la línea que el cristiano no es que tenga que defender, sino es lo propio del ser humano, amar. Si no, deja de ser humano. Deja de ser humano. Nos convertimos, como dijo Alfonso Guerra, que todos conocemos, ¿no? Me parece. Pues dice, como decía el santo Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Claro, pensaba que Hobbes escrito con H-O dos veces, es Hobbes, ¿no? El santo Hobbes, ¿no? Que hacía referencia al Hobbes de la escritura, pero era Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, claro. Cuando no ama se convierte en esto, ¿no? Es el principal agresor del hombre. Los animales no se pelean entre sí más que por la necesidad de instinto. O sea que el león, completamente satisfecho de comida, ve pasar un ciervo, por muy elegante que sea, y no se lo zampa. El hombre mata por matar. Le quita la piel y deja la carne, ¿no? Así. El hombre bailando con lobos, ¿no? La película es donde salimos tan mal parados los humanos, ¿no? Porque efectivamente el hombre mata. Cosa que no hace ningún animal de la naturaleza. Ellos mantienen el equilibrio, comen, se satisfacen y se acabó. El hombre
tiene esa desdichada posibilidad de ser inhumano. Y se convierte en inhumano cuando no ama. Por tanto, no sé si habría que montar escuelas para amar, no sé si eso sería rentable, pero a lo mejor las escuelas somos cada uno de nosotros, ¿no? En la medida que podemos dar ejemplo, ¿no? En cualquier caso, yo estaría esperanzado, o sea, que nadie se asuste, porque todo el mundo reacciona bien ante el amor, todo el mundo, tarde o temprano, ¿no? Entonces, a veces hay que aplicar más amor para derretir esos corazones endurecidos, pero es verdad que, pero claro, partiendo de esta idea del hombre, ¿no? Porque si no, si la idea viene de un Dios que está ahí arriba, ¿no? Como indiferente a la suerte de los hombres, parece mentira que Dios permita esto, como si Dios existiera, eso no entra, eso no queda, ¿no? En cambio, si nos ven a cada uno de nosotros sirviendo, amando, ¿no? Y además cuando nos pregunten, ¿y cuál es tu fuente? ¿No? ¿Cuál es tu inspiración? ¿No? Esto queda muy bien, ¿no? Pues se lo podemos decir tranquilamente, ¿cuál es nuestra inspiración? Ya está. O sea que, y la inspiración siempre gusta, ¿no? Hay que ser personas inspiradas. Y inspiradas, pero inspiradas. Porque si no, somos de una originalidad cero. Somos de una vulgaridad tremenda, ¿no? Y entonces ya estamos hartos un poco, ¿no? De tanta vulgaridad que desgraciadamente la estamos viendo ahora en unas exhibiciones de modelitos aquí en Las Rozas, Majadahonda, pantalón corto, short, ¿no? Glúteos casi al aire, pero es que no hay ni una sola niña, voy a decir ni una puñetera niña que vaya, también para puñeteros niños seguramente, pero es que es muy, muy grosero todo, ¿no? Bueno, pero es lo que se lleva. Pero hay que saber llevarlo, yo le diría esa del glúteo, hay que saber llevarlo, porque su glúteo ya es demasiado, rebasa bastante esa. A lo mejor un glúteo más definido, pero claro, tanto glúteo. Bueno, nada, que estamos en el mejor sitio, que lógicamente que tenemos que dar muchas gracias a Dios y que hay que, lógicamente, hay que ser comprensivo, pero bueno, el mundo es nuestro, yo creo que el mundo es nuestro. ¿Alguna pregunta? Dígame. Usted habla mucho del hombre de hoy, pero yo creo que el problema actual se repite, o sea, es decir, que no es que estemos peor que antes o mejor que antes. Pero tú eres de hoy, ¿no? Claro, por eso digo por de eso. hoy. Pero me refiero a que a lo mejor el hombre de ayer también tenía el mismo problema, también era vulgar, también era sin Dios, también... O sea, que no creo que sea un problema... Bueno, pero se han refinado los métodos, la cosa se ha hecho más agresiva, sí. No, antes, por ejemplo, había mucho más ideales, ¿no? Había un hombre que tenía más aspiraciones y estaba todo más idealizado porque se conocía menos del mundo, ¿no? O se conocía un mundo de otra manera, ¿no? El mundo hay que conocerlo, es evidente, ¿no? Pero claro, conocerlo solamente de esa manera científica ha empobrecido mucho, ¿no? Y ha desencantado mucho al mundo. Entonces, el hombre ha perdido como posibilidad de idealizar, ¿no? De tener ideales. Eso antes, vamos, incluso los ideales de caballería, por ejemplo, ¿no? Todo eso era luchar por un ideal. Hoy en día no se lucha por un ideal, se lucha por una idea, una ideología, una cosa muy trillada, ¿no? Antes había proyectos, ilusiones, ahora los proyectos de ilusiones son sobrevivir, ganar pasta, el mundo se rige ahora por la economía, cosa que antes no era así, ¿no? O sea, claro que sí había gente que tenía ambición de cosas, pero incluso, por ejemplo, la fe, ¿no? Se justifica esas guerras santas que no se puede justificar, pero había ideales, ¿no? La fe estaba muy unida a la vida de las personas, ¿no? Bueno, no se ponía en duda la existencia de Dios, ¿no? O sea, Dios existía, otra cosa que yo soy un sinvergüenza, ¿no? Esto se admitía, ¿no? O sea, había un sentido religioso, ¿no? Vamos a decirlo así, más profundo. Ahora ya ese sentido no existe, ¿no? Porque la ciencia se ha encargado verdaderamente de quitarlo, ¿no? De ponerlo en el asunto simplemente de la especulación, de la fantasía, del infantilismo del hombre. Incluso ahora el progreso nos ha marcado el referente, ¿no? El progreso, la gente ha creído en el progreso y entonces el progreso llegará un día, ¿no? Como dicen algunos, que eliminará la ignorancia y eliminada la ignorancia se eliminará el mal, ¿no? Pero el progreso no ha hecho más que empeorar todavía porque el mal está muy aumentado, ¿no? En el siglo XX, las guerras que ha habido dicen todo, ¿no? O sea, en todos los años de humanidad no ha habido tanta muerte, ¿no? O sea, que el progreso no ha conseguido mejorar, ¿no? Pero la ilusión de los ilustrados es que el progreso llegará un día que progresemos tanto en el conocimiento que evitaremos cualquier error. Y eso no se ha producido, a lo mejor se produce dentro, pero a mí eso no me sirve.
Porque si para conocerme yo a mí mismo, no, ya el progreso del hombre, oiga, yo soy un hombre concreto, yo necesito respuestas para mí hoy, ahora, no dentro de 500 años, a lo mejor se cura el cáncer, mi hijo tiene cáncer, dígame si esto no, pues, ¿yo quién soy? Bueno, dentro de 500 años sabremos aproximadamente, no me interesa, necesito la respuesta para vivir hoy. No inmediata, quiero decir, para vivir hoy con sentido. No, pero es la dirección marxista de decir, bueno, me dice un tío, el marxismo es lo mejor, pero no se puede poner en práctica. Lo mejor es el marxismo, pero eso no hay que lo lleve a la práctica porque eso es teórico. Eso es un desconocimiento absoluto del hombre. Eso para máquinas está bien. Privación de libertad, privación de... No, eso no es el hombre. Pasa que conocemos un hombre injusto. Entonces las ideologías tratan de arreglar esa injusticia, pero a base de otras injusticias. Son los justicieros. En realidad las ideologías son justicieras, ¿no? Quieren ajustar, ¿no? Aquí la gente protesta mucho, fuera protesta, ¿no? Por toda protesta es castigada. Aquí la gente se revela, Maduro, Venezuela, venga, ya está. O sea que al final son injusticia tras injusticia, ¿no? La venganza, el ojo por ojo y diente por diente, bueno, claramente, claro, hemos progresado desde eso hasta ahora. Ha habido mucho progreso, es verdad, pero en otras cosas el progreso no lo es todo. Entonces, sí, el hombre de hoy, sí, me interesa el hombre de hoy. Sí. Vamos, yo lo sé porque no estaba anteriormente viviendo, pero... No, y ha hablado de la idea de Dios como milagrero, como que no. Está como haciendo... Ah, sí. No, está en ¿sabes? todo, sí. Vale, y entonces esa idea que también era cristiana, ¿cierto? O sea, nosotros hay muchísimos cristianos que creen en un Dios milagrero, solo en un Dios no, pero yo no me refiero a milagrero. No, milagrero es decir que interviene, que sensible, que tocas. Que está presente. No digo que toca, que está presente. O sea, una sonrisa de un niño, por ejemplo, sí. A mí me inspira. Sí, a mí me ayuda. Pero yo me refería a esa imagen que usted ha dicho del agua hirviendo, ¿no? Que si Dios está presente, sí. Entonces no te quemarás, ¿no? Sí. Esa idea también estaba en la Iglesia sí. hace unos años, hace unos siglos. Entonces, ¿no será que el hombre ha rechazado esa imagen? O sea, pero... es un buen camino también, porque eso no era la idea de Dios que se debe de tener. Eso era un buen camino, dices. No, eso no era un buen camino. ¿Por qué no? El que sea la concepción, claro, todo es un milagro. Por eso digo, o todo es un milagro, Vale, es decir, o sea, que la concepción de la fe era tan grande que incluso se podía someter a un juicio pensando que efectivamente Dios podría solucionar eso. Ya, pero en base a eso... No, digo, en ese estadio de la humanidad, quiero decir que, bueno, aparte de eso son algunos hombres, ¿eh? No, claro. Pero digo, que eso hay que situarse en ese contexto, donde la fe era por encima de todo antes que la vida. Entonces, eso hoy en día, pues claro, no... Bueno, sigue habiendo muchos mártires, pero en aquel entonces la fe estaba por encima, ¿no? Y por supuesto, si se atentaba contra la fe, yo podía ser un piernas, pero a mí la fe no me la toca, ¿no? Entonces hay que conquistar terrenos, yo voy, ¿no? Eso hoy efectivamente no se daría. Porque el procedimiento... Ahora, no es que yo no lo vea mal, pero me parece que es una manifestación de... Pero bueno, quiero decir que la presencia de Dios... O sea, es que uno busca, ¿no? O sea, que cuando uno entrega una rosa, por ejemplo, regala una rosa, símbolo del amor, ¿no? O sea, que al final ver que hay detrás de eso hay un amor, hombre, me parece que eso... O una puesta de sol, ¿no? Por ejemplo, o no sé, ¿no? Un día que te sale bien y un tío te saluda en el autobús, ¿no? Por fin el tío, ¿no? Espera que yo me siente y no arranca, ¿no? O sea, que dice, qué bien me ha llevado ese tío en el autobús, ¿no? Gracias, ¿no? Digo, nosotros tenemos esa ventaja que tenemos, pero me parece que todo eso nos lleva a dar gracias, ¿no? O sea, que hay muchos gestos en la vida de personas que nos pueden... Para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Si a ti te trata bien una persona de Midas, de los gráficos, oye, tú no vienes como, no, que bien me ha tratado, no me sobre todo porque no me ha cobrado, pero no, pero viene uno como, no. Pues yo he aprendido mucho de esta chica, pues se lo dije ayer cuando terminamos la misa, yo agradezco, es un privilegio para mí ver cómo una chica, ¿no? Realmente te va como sacando la fe porque, ¿no? Dice cosas, te pregunta cosas, dice, es increíble que una mujer me pregunte esto, ¿no? Vamos, todo porque nunca ha recibido formación y entonces, ¿no? Te ves ahí como Dios que está palpitando dentro, ¿no?
Claro que también hay que verlos libre de prejuicio, de bueno, tonterías, ustedes fantasiosos, de Sevilla, muy sensible, ¿no? Cantejondo y la madre que lo parió. Pero a lo mejor no, a lo mejor es simplemente que uno ve, tiene esa visión, la fe te permite mirar eso, ¿no? Y desde luego es mucho más positivo que su contrario. O sea que al final en los rulos puedo ver también, ¿no? Que debajo una cabeza pensante. A mí me llama la atención porque ahora cuando dicen cambio climático, la contaminación, no sé qué, no sé cuántos, antes la gente salía y hacía rogativas para que lloviera y llovía. Estupendo. Eso es una intervención de Dios también. Sí, claro que sí. Y ahora ya, pues nada, se queda en absoluto contaminación, cambio climático y todas las historias. Sí. Y no se reza. Claro, sí, claro, no se rezan. Si se ha perdido todo su valor. Claro. La fe ha quedado como un sentimiento. Respetuoso en muchos casos y en otros casos hay que eliminarla, ¿no? Porque la fe es un estadio muy elemental del hombre, ¿no? Que tuvo necesidad de ella en un tiempo, pero que ahora no hace falta porque el progreso te va marcando. Quien cura es el médico, quien cura son los aparatos, quien cura es la medicina. O sea, nos hemos quedado los datos, ¿no? Ahora, quien hace esas cosas, el hombre, un hombre que piensa, un hombre que... Eso no, simplemente el progreso. Hay gente que está que las palabras incluso son las que originan todos los procesos de paz, los acuerdos, son las palabras, ¿no? Después se demuestra que no, porque esas palabras duran muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es otra cosa lo que genera la paz, ¿no? Es el compromiso, es la lucha, es la misericordia, es el amor, es ver en el otro, pero no son las palabras, no es la fuerza de la ley, ¿no? Es otra cosa. Pero eso está totalmente, vamos, que no... Vamos, entre nosotros no, porque hay mucha gente que te dice rece por un hijo que tengo enfermo, no reza y por supuesto, ¿no? Pero ¿y si no se cura, qué pasa? Entonces Dios no existe, que es lo que pasa. Que cuando no se cura, entonces, claro, someter a Dios a esto, es decir, claro, esa es la lógica de Dios, que lógicamente cuesta aceptar, pero claro, esa es la fe, ¿no? La fe sencillamente para el milagrero, pues es que, claro, así cualquiera, ¿no? Es que no somos eternos, o sea que... Bueno, pero el progreso cree que sí, que llegará un momento en que seremos eternos, ¿no? Claro. Conseguiremos el... ¿no? Ya. En fin, pero yo creo que hay grandes esperanzas, ¿sí? Pero necesitamos tiempo, necesitamos no perderlo, hablar con la gente, hay que hablar, es necesario el diálogo, necesario. Un diálogo que supone también, tiene unas características, hay que abrirse, hay que escuchar, hay que liberarse de prejuicios, no siempre eso es fácil, ¿no? Y si nos movemos por la inmediatez, la prisa, la revolución, claro, es que eso al final no se consigue nada. ¿Pero me estás escuchando? No me estás escuchando, simplemente me estás mirando y, bueno, pues entonces no hay diálogo. Entonces las mociones de censura, pues los discursos están preparados. Es imposible que tú sepas lo que va a decir el otro, ¿no? Bueno, aproximadamente tonterías todas, pero al final, ¿qué respuesta? Es que ni siquiera le he oído, ¿no? Simplemente le suelto otra cosa y a ver quién grita más, ¿no? El que tiene más gracia, los aplausos, y es un circo, ¿no? Y de eso depende la vida de muchas personas, ¿no? Su bienestar, a veces hay decisiones importantes, ¿no? Pues, pero vamos, así estamos, ¿eh? En el diálogo, el ocaso conversacional está certificado, ¿no? No se sabe conversar. El diálogo no existe y todo es simplemente dato, hecho. A las pruebas me remito, ¿no? Incluso una persona puede ser declarada inocente siendo, ¿no? Pero las pruebas, pues, pruebas, datos, hechos. Pero bueno, yo creo que, en fin, no perdamos la esperanza ni la fe, ¿no? Yo creo que también siempre observo, limpio muchas cosas, yo limpio muchas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que también te pides que quiere limpiarse, ¿no? Hay que limpiar a veces a fondo, no sale la primera, hay que seguir, ¿no? Quitando la mancha, pero bueno, nos cogerá la muerte así, dialogando y limpiando. Cuando nos coja, dejaremos de limpiar, pero otros limpiarán, ¿no? Claro, lo que no podemos decir, no, bueno, sí, claro, efectivamente, nos gustaría que esto estuviera 3 veces lleno, nos gustaría que la parroquia, nos gustaría que... Pero, de todas formas, hay un despertar, quiero decir que también el hombre está muy cansado ya en general, ¿no? De tanta historia y de tanta mentira, ¿no? Pero hay gente que sigue creyendo, y crédula, mejor dicho, que cree que todo esto es cuestión de gobiernos, políticos, es una cosa personal, ¿eh? En cambio, pues la crisis famosa de economía, esta que hemos pasado todo desde el año 2007,
es una crisis de valores profundos, no es una crisis económica. El dinero, ¿qué pasa? Se ha ido el dinero por las alcantarillas, ¿no? O sea, se ha producido ahí un colapso donde lo hemos pasado mal, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Es una crisis mucho más profunda que del dinero, ¿eh? Ahora, si todo lo vemos en cuestión económica, pues entonces es una visión muy parcial, ¿no?, de la vida. Es verdad que el dinero mueve y hay bienestar, y con bienestar se puede hacer más cosas, pero esto volverá a pasar otra vez, porque si nos quedamos solo en el empleo, es verdad que el desempleo genera la injusticia, pero el nuevo nombre de la paz es la justicia, ¿no? Dice Pablo VI. Es así, que si no hay justicia no habrá paz, está clarísimo. Es así que no hay justicia, no hay paz, ¿no? Ahora, ¿qué es justicia? O sea, que vamos tirando del hilo y, esto requiere mucho tiempo. Pues venga, vamos a aprovecharlo, ¿no? Pues nada, un placer. Y no digo el año que viene porque seguramente habrá que hacer algo en octubre ya, pero si Dios quiere. ¿Está previsto recuperar la del día 24? No, el día 24, si os fijáis en el título, me di cuenta que, aparte que me vino bien porque me iba, pero está metido en las otras sesiones aparecidas. El paraíso perdido, la nostalgia, la satisfacción que estaba ahí. Entonces, no me creo justificado para mortificaros otro día, ¿no? Entonces, ya está. Qué pena. Qué pena. Bueno, ahora hay que recuperarse un poco, pensar las cosas. Bueno, yo siempre abierto a cualquier sugerencia. No sé, quiero decir que estas cosas, los temas, creo que han sido unos temas básicos o novedosos, pero en fin, hay también todo un tema, por ejemplo, cuestión de estilo, ¿no? El estilo humano, ¿cómo es el estilo humano? Eso es un curso interesante. Es más corto, lógicamente, porque el estilo humano tiene 8 o 9 parámetros que definen cómo es el estilo del humano, que es muy interesante, ¿no? Pero es que tenemos que abordar al hombre, es que si no, por supuesto que sí, que el tema religioso es importante, pero bueno, estará lo de teología, ¿no? Quiero decir que estoy complementado los lunes, ¿no? Pero los miércoles tiene que ser de otra manera, porque si no, entonces, pero si alguien quiere algún tema en especial, podemos estirarlo y podemos desglosarlo, ¿no? O temas variados que se puedan complementar, ¿no? Y siempre está aquí el individuo, siempre se puede acceder personalmente, ¿no? O sea que me decían al principio, bueno, ¿recomiendo este un libro? Sí, yo tengo aquí un libro que soy yo. ¿No? Ahora que todo el mundo con la virtualidad diciendo, pues aquí